8:16 de esta mañana de martes 28 de julio. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Lo hacemos en tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, que hace unos minutos charlábamos con el consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura, con Adargoma Hernández. Queríamos conocer cuál es la situación allí, de qué había servido la declaración de emergencia hídrica, pero también sobre este último debate que se ha, digamos, abierto en la isla. Además, parece que necesario respecto a, quiénes tienen responsabilidades dentro del consorcio del agua, quiénes tienen derechos, pero también quiénes tienen deberes, como es aportar económicamente al consorcio. Me quedo con, no sé si escuchabas algo, creo que sí, un poquito de lo que nos decía el consejero. Yo me quedo, Jorge, con la parte en la que él destacaba la coordinación con los ayuntamientos, súper necesaria, más allá incluso de la aportación económica, que también. Por lo que sé, la politización que existe en el agua, o ha existido en el agua en los últimos, sobre todo desde que Canal Gestión llegó, no había existido nunca, o no existe, o no ha existido con esa virulencia nunca en Fuerteventura, donde se ha prevalecido el interés general al interés partidista. Y es una pena porque efectivamente Fuerteventura también, él lo comentaba, ha atravesado problemas importantes del consorcio del agua, que ha sido público siempre, y ha tenido muchos problemas. Por lo tanto, también hay que ya desmitificar el tema de cuando se habla de que no, lo público es lo mejor y lo privado lo privado es lo mejor. No, hay empresas públicas que funcionan bien y otras que funcionan muy mal. Por experiencia de los 35 años, casi 40 años, bueno, más de 40 años que llevo en Lanzarote trabajando en el periodismo y por lo tanto siguiendo muy de cerca, porque siempre he seguido muy de cerca, para mí uno que es el tema del agua, porque creo que es un factor fundamental para el desarrollo de la isla. Es verdad que el consorcio del agua hasta solo funcionó bien en la época inicial de cuando se creó la empresa pública Inalsa. Funcionó bien durante 4 o 5 años, porque también recibíamos unas subvenciones muy importantes del Estado. Se pudo, en aquella época, pues poner plantas desaladoras, cambiar algunas redes de distribución. Pero después cayó, como suelen caer casi todas las empresas públicas, por desgracia, ¿no? Empiezan a venir los políticos de un lado y de otro, la utilizan políticamente y entonces ya empieza el deterioro. Y así es lo que ha ocurrido en el Lanzarote. El Lanzarote, el deterioro ha sido no solo porque sea una empresa pública, sino porque y ya per se las empresas públicas pues son más complicadas de gestionar, porque en fin, pues, por las bajas, porque la gente hay una baja superior a la media de la baja en empresas privadas, porque en fin, porque hay unos convenios que son mucho más generosos para los trabajadores que en la empresa privada. Todas estas cosas que encarecen luego la producción y lo que hace que sea muy complicado. El hecho de que el 90 no sé, porque no estoy seguro, el otro día estuve mirando, pero cerca del 70% de las empresas de agua importantes o de las ciudades importantes del agua lo lleven empresas privadas, vienen a hablar de que, en fin, de que algo pasa con la empresa pública en el agua, ¿no? O ha pasado. Pero lo cierto, y para no derivarnos del problema que me está planteando, es que yo creo, Erika, que Fuerteventura ha cogido la senda, también funcionaba mal, y ha cogido la senda de empezar a colaborar todo el mundo para que empiece a funcionar mejor. Y es que no queda otra, en Lanzarote va a tener que ser así. Si seguimos con ese discurso que es la verdad que ha sido una desgracia para Lanzarote, ¿no? El discurso de Carlos Espino y de Dolores Corujo contra Canal Gestión, devastador, ¿no? Para cuando ella fue la que firmó junto con Pedro Sanginés y otros alcaldes que pasara el agua pública a gestionarla, que no es pública, no ha dejado nunca de ser pública, pero a gestionarla una empresa privada. Se ha hecho una confrontación política por el tema de los abogados, por Pedro Sanginés. Todo este follón no ha conducido a nada bueno para la isla de Lanzarote y debe servir de ejemplo a la ciudadanía para saber que este tipo de políticos no sirve para Lanzarote, porque los políticos que buscan siempre la confrontación, y no la solución a los problemas,
en definitiva son políticos nefastos para la gestión pública, y es una pena, porque en este caso Dolores Corujo, que es una política que podría haber sido, tiene las cualidades para ser una de las mejores políticas de Lanzarote, se dejó llevar por una estrategia política errónea que ha castigado no solo al Partido Socialista, que prácticamente ya no puede pactar con nadie, sino es con la izquierda más montará, no puede montar, o recurrente, como gente como Nueva Canaria, que son partidos que en fin, que van a tener muy pocas opciones de crecer en Lanzarote y en Canarias en general, realmente lo va a tener muy complicado por esa política errática. Es verdad que tiene una ventana con Astrid Pérez, a lo mejor, que Astrid Pérez pues ya siempre ha dicho que a ella le da lo mismo, ella pacta con el partido que considere que para el interés del Partido Popular es lo mejor, y puede haber una ventana ahí que otra vez pueda entrar el PSOE, pero dudo mucho que eso sea así, dado que los pactos regionales no apuntan que van a ir por el PSOE, ¿no? Aunque nunca se sabe. Bueno, para eso tendremos que ver qué es lo que pasa, que además lo veremos en pocos meses. Jorge, voy con otro asunto. Ayer enviaba una nueva nota de prensa al Cabildo de Lanzarote informando de una reunión con las cooperativas del taxi con el objetivo de escuchar al sector y aunar posturas de cara a optimizar el servicio y establecer también medidas contra el intrusismo, que también está siendo un problema. Quiero decir, si hablamos del sector del taxi en la isla de Lanzarote, hay varios frentes abiertos. No solo la modernización o el intrusismo, sino también un servicio que parece que no llega lo vemos en esas colas que, por ejemplo, Lanzarote Digital publicaba algunas, pero el Cabildo hablaba también de otras que se dan no solo en el aeropuerto o en el puerto de Arrecife, sino más allá, en otros, en núcleos turísticos y demás. Y parece que siempre que hablamos de este tema cuesta encontrar una postura común para tirar hacia adelante y encontar una solución, sí, Jorge. Lo decíamos ayer, que el problema ya del taxi no es solo el aeropuerto es el más visible porque es evidente que es el que más problemas ha tenido a lo largo de los últimos años, sobre todo en época de concentración de turistas, como puede ser en verano, julio y agosto y parte de septiembre, o como puede ser en Semana Santa y Navidades, ¿no? En fechas puntuales. El problema del taxi hay que resolverlo, al menos, ya nos hemos dado cuenta que son incapaces, entre todos ellos, resolverlo, hay que resolverlo de manera, desde el Cabildo, lo tienen que resolver para esos días. Mira, ayer teníamos a la alcaldesa de Teguise, a Olivia Duque, y nos comentaba que el domingo había unas colas tremendas en el mercadillo, porque claro, en verano, agosto, el mercadillo acude mucha gente y había unas colas importantes de taxis y no le quedó más remedio que, bueno, ella siempre tiene declarada hora sensible. Zona sensible el mercadillo los domingos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier taxista de cualquier otro sitio puede venir a coger clientes, ¿no? Y sobre todo, ¿quiénes van a hacerlo? Pues aquellos que van a llevar turistas, pues que puedan volver con turistas para donde sea, para donde pida el turista ir, ¿no? Uh-huh. Y esto es un tema importante que a pesar de todo, creo que habían esperas de más de 20 minutos, porque por mucho que vengan taxis de otros municipios, tampoco van a venir, porque no pueden tampoco dejar vacío digamos, sus servicios en esos municipios. Pero es evidente que al menos aquellos taxistas que venían para arriba, es decir, que venían cargados y se iban a ir vacíos, pues podían en momentos determinados del día recoger a esos taxistas, sobre todo en las horas más puntas, que creo que son a partir de la 1 o 2 de la tarde, que es cuando se concentra ya la mayor parte que quiere salir del mercadillo una vez que lo han visitado, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer y los taxistas o se ponen las pilas o se van a ver más tarde o más temprano, porque la presión del ciudadano de Lanzarote y de los empresarios va a ser tal que se va a imponer al final los taxis estos de... Las VTC. Los VTC, es que no le va a quedar más remedio. Yo sé que ellos están alargando, creyendo que todavía pueden estirar el chicle mucho más, y lo creen. Las cooperativas de taxi en general creen que pueden estirar el chicle mucho más, pero mucho más hasta que se rompa. Y luego van a quedar ellos mal, porque yo creo que lo podrían regular, ellos son los primeros interesados, deberían de ser los primeros interesados en que el servicio del taxi funcione lo mejor posible.
Mira, tampoco podemos pretender, como algunos pretenden, que no hayan colas cuando ya hay una cantidad de gente importante de turistas en zonas turísticas, que no hayan cola de 10 minutos, de 5, 8, 10 minutos. Eso ya va a ser inevitable, eso ni con más taxis se quita. Pero es evidente que hay que hacer desde el Cabildo con los ayuntamientos una política de que efectivamente, yo sobre todo lo que no me cabe en la cabeza es que un taxista de San Bartolomé, que son los que más van a los municipios a dejar turistas, por ejemplo a Playa Blanca, que son casi 35, 40 kilómetros, vuelva vacío cuando allí hacen falta taxis, es que eso no cabe en cabeza alguna. Oiga, yo no digo que un taxi de San Bartolomé vaya ahí a buscar turistas, que no va a ir, entre otras cosas porque le sobra trabajo aquí en San Bartolomé con el aeropuerto. Va a ir, es profeso nada más que a echarle una mano al municipio de Yaiza. Pero sí, esos taxis de Tía, de San Bartolomé y de Arrecife, que vayan a dejar clientes a Yaiza en los momentos puntuales de gran afluencia de usuarios, tienen que venir, tienen que permitírsele que vengan con turistas. No puede ser que, como yo he visto, en Playa Blanca, en un hotel, en la puerta, esperando 20 personas, venir un taxi de San Bartolomé a dejar turistas que ha recogido en el aeropuerto, y los turistas no entienden nada, porque los turistas no saben de colores de taxi, y dice, pero bueno, ¿pero y esto qué es? ¿Cómo que ese taxi se va a ir vacío? Cuando aquí hay una cola de 20 o 30 personas. Pues esas cosas son los que o se corrigen, y lo tienen que corregir los propios taxistas, o el Cabildo se va a ver forzado a hacerlo por la fuerza, valga la redundancia, por la presión popular y por la presión de los medios de comunicación, por la presión de los empresarios y por la presión de los propios usuarios. Lo ideal sería que fuera una coordinación, que nadie tuviera que imponer nada a nadie, sino que todo el mundo fuera razonable. Pero es verdad que la experiencia nos dice que es complicado también equilibrar la balanza. Espero que lo consigan, porque llevamos mucho tiempo hablando de esto, y tarde o temprano, pues efectivamente, entiendo yo que el servicio público se impondrá ante cualquier otra circunstancia. El servicio público, que es el taxi, porque lo es un servicio... Claro, porque es que el problema es que, claro, los servicios públicos en todos los sitios son así, es por municipio, ¿no? Y en Lanzarote no puede ser de otra manera que así también. Pero es una pena, porque en islas tan pequeñas el servicio del taxi debería ser una cosa insularizada. Ahora ya es casi imposible, porque eso te matarían. En fin, no hay políticos que se atrevan a hacerlo, eso es imposible que se atrevan a hacer. Es decir, un político que se atreva a hacerlo fue en la época de Dima que se intentó barajar esa posibilidad, y que no, casi lo matan, ¿no? A Dima no, pero al consejero de aquel entonces que lo trató, que era precisamente de San Bartolomé, casi lo matan, ¿no? Y eso va a ser imposible. Pero al menos lo de la central única, que Osvaldo Betancor, el presidente del Cabildo, desde nada más llegar, trata de implantar lanzarote.net, es lo que tiene que hacerse ya, y que si un taxista está si en esa centralita, que debe haber una persona que sepa en cada momento dónde está la afluencia, dónde faltan taxis, dónde no faltan. Oiga, si hay taxis de otro municipio en Yaiza, que ahora es el municipio que está teniendo problemas, sobre todo porque es un municipio turístico que tiene ahora una ocupación de más del 80% de la capacidad turística. Oiga, ¿por qué un taxista de San Bartolomé? Porque curiosamente San Bartolomé es el que menos quiere la insularización, y yo soy de los que creo que es el más beneficiado. El temor es que la gente, si se hace la insularización, pues todos los taxis vayan al aeropuerto, y entonces ese es el miedo que tiene. Pero regulando ese tema, de que no vayan todos los taxis, sino en momentos determinados, cuando ellos decidan que hay falta de taxis, con la central única se avanzaría. No sería la solución, porque después tendremos que mejorar el transporte colectivo, ¿no? El de las guaguas, para evitar en fin, que puedan evitar, no, para que puedan ayudar a mejorar a aquellas personas que puedan venir, que no tengan que coger un taxi, y que puedan venir en guagua, ¿no? Que por cierto, eso será otra de las cosas que los taxistas tendrán que tener en cuenta, que yo, si fuera presidente del Cabildo, haría. Lo que pasa es que todavía ese concurso, pues, del transporte colectivo no le sale al Cabildo de Lanzarote, pero una de las cosas que yo haría es reforzar todo el tema del transporte público,
que después tiene sus derivadas y sus complicaciones, porque ahora como las carreteras están tan llenas, no cumplen con los horarios porque no pueden, porque no ya las guaguas van con mucho tráfico y entonces ya no les cuesta cumplir con los horarios. Pero bueno, pero yo pondría mucho más transporte público que para evitar el problema de los taxis, ¿no? También eso también sería otra de la salida. Otra forma de aliviar, y en ese camino están. Creo que faltaban unos últimos temas burocráticos de papeles y ya que salga ese contrato que es millonario para el transporte de guaguas en la isla de Lanzarote. Jorge, con eso me quedo. Muchas gracias. Te vemos en Café de Periodistas, como siempre. Buen día. Venga, un abrazo.